Hoy estamos con Pedro Nicolás. Pedro, gracias por invitarme a tu casa. Estaría bueno, encantadísimo. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción para todos aquellos que no te conozcan, que serán los menos. Además de alpinista y geógrafo, has sido hasta hace poco, sí, hasta hace poco, sí, ya sabes, presidente de la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara. Vamos, que la montaña es tu vida. Formaste parte de la primera ascensión madrileña al Everest en el 86 y también has coronado, te iba a decir conocido, pero también conocido y coronado, 2 8000, el Nanga Parbat y el G2. Entonces, todo esto es una muy breve introducción, porque ¿cómo empieza este viaje, este amor a la montaña? En fin, ¿lo tenías claro desde niño? Bueno, primero, muchísimas gracias por interesarte por mi vida, que no tiene nada de particular, pero bueno, quizás esta relación de amor y de vinculación muy emocional a la montaña, pues sí puede ser curiosa, porque ¿por qué empecé en la montaña? Pues empecé en la montaña porque quizás en mi familia, que eran muy del baloncesto, fueron fundadores del Estudiantes y había como un ambiente de deportistas un poco de élite. Pues yo no salía así, yo salía mi padre, que era más bajito, ¿eh? Entonces no salía la familia de mi madre. Y esas cosas, pues en la adolescencia, o un poco antes de la adolescencia, porque yo empecé en la montaña muy jovencito, con 14 años o así, pues 14, 15 años, yo veraneaba en Miraflores, que es un pueblo de la Sierra de Guadarrama, y sin duda eso me había dejado huella. Yo miraba por arriba ahí a las cumbres y veía que había nieve, y me preguntaba cómo será aquello desde allí, no desde fuera. Y eso debió marcarme, marcó mi curiosidad, marcó mis ganas de explorar al final, que yo creo que lo tienen todos los niños. Lo que ocurre es que no siempre es fácil desarrollarlo pues en ambientes urbanos y demás. A mí Miraflores me hizo un poco rural, me hizo un poco silvestre, y esas montañas estaban ahí esperándome. Cuando vi que no era buen baloncestista, porque yo estudié en el Ramiro de Maeztu, que también había mucho ambiente, entonces vi que mi condición era solamente de forofo del Estudiantes, pero no iba a ser jugador. Bueno, pues probé algún día, salí a la montaña y a nuestra sierra cercana que tanto nos ofrece, y me pareció que era aquello maravilloso, porque tenías que gestionar tus propias decisiones, estabas solo con tu compañero, o a veces solo, pero al principio cuando era muy jovencito iba con un compañero, un vecino también, y volvíamos fascinados porque habíamos vivido aventuras de libro de aventuras, de aquellas aventuras de Guillermo, tal, esas cosas que entonces empezaban a sonar nombres, aquí el pico tal, el pico cual, hoy hemos tenido tormenta, mañana hemos tenido frío, al día siguiente volvíamos, de hecho, lo recuerdo como curioso, sin casi comer con lo que nos habían puesto en casa, con la tartera de la comida. No había tiempo de comer, de lo emocionados y de lo bien que lo pasábamos. Bueno, al final nos dimos cuenta de que aquello era un mundo inagotable de experiencias, de aventuras, de amistad, y que también tiene su ambiente y su sociedad, ¿no? Y entonces aquello nos pareció maravilloso. Con 14 o 15 años, por lo tanto, se abrió el telón de algo que me iba a marcar toda mi vida. Me parecía que en las montañas había toda una vida por desarrollar, como puede ser en el arte, como puede ser en la literatura y otros aspectos del arte, y a partir de ahí me fui interesando más y más. Te vas haciendo fuerte, te vas haciendo experto, vas aspirando a más cosas, y vi que eso era una larga singladura en la que todavía estoy después de casi más de 50 años haciendo montañas, ¿no? ¿Y en cuántas expediciones has estado ya? Bueno, eso que antes sí, bueno, no las tengo, bueno, sí las tengo en algún sitio, porque alguna vez la vanidad o la curiosidad te pica y te pones a buscar cuántas he hecho. Las tengo por ahí apuntadas, no me acuerdo bien, pero creo que he hecho unas 36 o 38 expediciones, no siempre expediciones a 8000, pero al Himalaya yo creo que habré ido unas 20 y tantas veces, pero he ido a la Antártida 3 veces, he ido a los Andes otras 7 u 8 veces, he estado en Alaska, he estado en África, en el Kilimanjaro, no sé, por lo menos, aparte de viajes más de turismo y demás, salidas con componente montañero, aire libre, a veces guiando trekking a diversos lugares, ya fuera al Karakorum, al Kirguistán también, al Pamir, he ido un par de veces. No sé, creo que cerca de 40 viajes así de montaña he hecho, al margen de los Alpes, de las montañas de Europa y demás, que eso no las cuento. Pero viajes largos, unos 40 en mi vida más o menos, sí.
Y Pedro, tengo ahí siempre una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un montañero y un alpinista? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la línea divisoria? Sí, eso es lo mismo que la diferencia entre Europa y Asia, ¿no? Cuando llega un momento en el que pasas los Urales y dicen, ya estás en Asia. Bueno, pues es que son límites indefinidos. Es como Estambul. ¿Qué es Estambul? ¿Es Europa o es Asia? Pues es más el término lo que nos hace preguntárnoslo. Pero, a ver, la diferencia sería que el alpinista es aquel montañero que aspira a subir cimas difíciles y por lo tanto asume que tiene que tener una técnica especial y que tiene unos riesgos mayores que el montañero. Ahora se dice senderista, cuando yo era joven se decía marchadores. Bueno, el montañero es el que sube montañas y para ser alpinista has de ser montañero, porque tú puedes ser muy escalador de rocódromo, que en mis tiempos jóvenes no existían o casi no existían y ahora existen, y hay muchos chicos y muchas personas, chicos y chicas que van a los rocódromos que seguramente si les dejas un día de mal tiempo en la sierra sin ser alpinismo lo pasarían muy mal. Es decir, puedes ser un gran escalador y muy mal montañero. Para ser alpinista tienes que saber de montaña, pero no simplemente siendo montañero puedes subir a montañas que exigen importantes horarios, importantes conocimientos técnicos, equipo especializado, etc. El alpinista es, por lo tanto, el montañero especializado en ascensiones difíciles. La has clavado, la has clavado. No me puede quedar más claro. Cuando tú subes o alcanzas una cima, que puede ser un 8000, que son como las más míticas, pero sin llegar a lo más mítico, yo entiendo que debe haber como ahí un punto de transformación personal. Esto sucede, ¿no? Esto es así. Sí, a ver, es algo... Bueno, claro, aquí te puedes poner muy metafísico y igual te pasas de frenada, ¿no? Pero hay tal concentración y tal dedicación cuando asumes o afrontas una escalada o una ascensión importante a un 8000 o un 6000 difícil, a las montañas difíciles, que llega un momento en el que no digo que te obsesiones, pero estás absolutamente concentrado en ello, con todas tus potencias, vamos, tanto físicas como mentales. En el momento que muchas veces tienes que darte la vuelta y hay que saber afrontar el fracaso, que es uno de los grandes aprendizajes en la montaña, es mucho más frecuente el fracaso que el éxito, con mucha diferencia, porque no puedes controlar todas las variables que hay en una gran montaña. El tiempo, los problemas estomacales, que son muy frecuentes en las altas montañas, pero fundamentalmente la meteorología. La meteorología es muy bravía, es más bien muy cruel y no puedes controlarla. Ahora hay muchas más facilidades para saber cómo va a ser el tiempo y ahora por eso hay muchos más éxitos en las grandes montañas. Pero en mis tiempos, que era muy poco la información que tenías, ibas pues muy sometido a las circunstancias meteorológicas. Bueno, pero dicho eso, una vez que ves que no has fracasado y que te vas acercando a la cumbre, la sensación de elevación, de satisfacción, pero una satisfacción precavida, porque en la montaña nunca se acaba en la cima, la montaña se acaba en casa cuando vuelves, o en el campo base por lo menos, y la mayor parte de los problemas son cuando, después de haber hecho la cumbre, hay una cierta relajación, se acumula junto a un enorme cansancio porque has hecho el esfuerzo máximo por llegar, has forzado tanto, que cuando estás bajando pues tienes que tener especial cuidado porque puede que todo se vaya al traste. En resumen, cuando llegas a la cumbre, la felicidad es enorme, pero más que la felicidad, y esto puede parecer muy prosaico, es el bienestar de saber que no tienes que seguir sufriendo subiendo. Las subidas suelen ser agónicas, el estado de tensión cuando sabes que te queda, que tienes que conseguir aquello por lo que has luchado tanto, que hay tanta gente concernida, tanta gente implicada, deseando que subas. Alguno puede que al contrario, que no lo desee. Por todo ello al final, cuando llegas a la cumbre es una liberación, decir, qué fastidio. No es de verdad exagerado decir que se te saltan las lágrimas con una especie de emoción muy, muy, muy profunda, como diciendo, lo hemos logrado. Pero inmediatamente hay que recoger velas, tragarse las lágrimas y apretar los dientes porque hay que bajar. Entonces, la verdadera satisfacción profunda, honda, es cuando has salido ya de la montaña después de haber subido y notas que poco a poco las garras ya no están amenazándote, vas poco a poco alejándote de los peligros y llega un momento, siempre hay un momento, que es el llegar al campamento base, cuando ya tienes comida, cuando ya están los amigos que te ayudan a hacer la comida, cuando ya te puedes relajar, y en esos momentos son unos momentos de una felicidad tan profunda y tan completa que es normal que queramos siempre volver a esas montañas, ¿no?
Porque tú llevas ya más de 50 años en las montañas, recorriendo todo el mundo, y entonces con lo que estás contando entiendo que, claro, esa preparación física, pero también psicológica, esa dureza para poder atravesar todas esas precariedades que te puedes encontrar, ¿no? Esto hace que al final seáis unos pocos, ¿no? Que lleguéis a esas metas. Pero tú en estos 50 años, y que vas a seguir todavía muchos más, todos los años que puedas, ¿cuál es un poco tu objetivo, tu preparación tanto física como psicológica? ¿Cuál es lo que tienes que seguir haciendo para seguir estando ahí en las cimas? Sí, bueno, yo he sido un forofo y mi escuela, digamos, que es la escuela de mi maestro y amigo Carlos Soria y otros muchos así de aquí del mundo de Madrid, no solo Carlos Soria, he conocido grandes alpinistas, Jerónimo López, unos muy poco conocidos que se llamaron los hermanos López, que les conocí cuando yo era un niño y han marcado han sido mis referentes, han marcado mi vida. ¿Cuáles son las preparaciones? ¿Qué preparación has de tener para afrontar estos retos que son retos de vida o muerte, ¿no? Y que además no solo son de vida o muerte como si fuera una ruleta rusa, son de aguantar, que es mucho más complejo, unos enormes precariedades y sufrimientos, hambre, frío, malas noches, mal de altura, etcétera, etcétera. Bueno, pues la preparación fundamental es creértelo mucho, es que la ilusión que te haga, que la ilusión que tienes por estar en esa cima, mirando el mundo, que posiblemente no veas nada, porque igual llegas y hay niebla, pero la ilusión que tienes por estar ahí arriba sea absolutamente brutal, te arrastre a soportar casi cualquier cosa. Pero con eso no valdría, porque hay mucho aficionado de sillón. Tienes que entrenar mucho, hay que hacer mucho deporte, tienes que tener una resistencia física importante, no ser un atleta de élite, pero casi. Nosotros cuando íbamos a las expediciones nos hacían normalmente pruebas en el INEF, en el Instituto de Educación Física, etcétera, y nos decían que, bueno, sin ser deportistas profesionales estábamos rozando las condiciones físicas de deportistas profesionales porque era forma. Y después, no solo hay una forma física. En la montaña, desde pequeño, asumes la asunción, entiendes que sin aceptar el sufrimiento, la agonística, pues no vas a ningún lado. No es solamente ser muy hábil, como puede ser un tenista, bueno, que también se puede agotar cuando hay un partido de 5 horas, pero es que sabes que te agotas y que dices, no puedo dar el siguiente paso, y sabes que tienes un mecanismo que te hace dar el siguiente paso y que después vas a dar otro posterior y después otro posterior, y cuando dices, no puedo más, dices, sí puedo más, sabes que, bueno, pues esa capacidad de sufrimiento es absolutamente necesaria. Y después mucha técnica, no basta con eso, tienes que aprender como muchos trucos, tienes que, y esto se dice menos, ser como un aborigen de la selva, como alguien de la naturaleza, en el que sabe leer cómo está la nieve, sabe leer por dónde viene el viento, sabe leer cómo está dando el sol y cómo te vas a quemar si no te pones tal. Hay 1000 pequeños trucos, sabes lo que tienes que comer y lo que te sienta mejor y lo que te sienta peor, cómo gestionar el mal de altura, porque todo eso te da una experiencia, los síntomas te van llegando, no, hoy no debo de salir, hoy debo de reposar, hoy debo de comer más, hoy debo de comer menos. Al final es una especie de, yo a veces, a mí me gusta esa idea de que somos como pastores, como gente imbricada profundamente en una naturaleza extrema, pero a la que te vas haciendo, la vas entendiendo, y eso produce, para los que nos gusta mucho el mundo, nuestra tierra, nuestra naturaleza, pues es una de las grandes satisfacciones, saber entender por dónde caen las avalanchas, cómo las nubes que te están diciendo. Bueno, todo eso mezclado, que como ves son 1000 factores, 1000 elementos, al final determina pues que seas un alpinista con cierta capacidad de éxito, o de éxito de disfrute por lo menos, o que la primera vez que vayas vuelvas con los rebotes de las piernas y diciendo no vuelvo a esto porque esto es un horror, ¿no? Puede pasar. Sí. Por lo que dices, las montañas no son traicioneras, ¿no? No. Sí, eso está bien visto. Hay quien abomina de ellas cuando dicen, bueno, es que he dejado yo a mi amigo, ha pasado esto. Las montañas no tienen alma, pero no tienen maldad. Tú las estás leyendo, leyendo los elementos. Las montañas están ahí, son una de las grandes manifestaciones de las
grandes, de las maravillosas manifestaciones de la naturaleza, como los grandes océanos, los grandes desiertos, y somos nosotros los que queremos meternos en ellas. ¿Por qué? Porque tienen una belleza inenarrable, la belleza de las montañas, un atardecer, un amanecer, la enormidad de panorámicas que puedes ver en aquellas montañas, la fuerza que emana de ellas en sus aludes, en sus grandes glaciares, bueno, sus ríos, todo. Entonces, cuando te fascinan, vas a ellas, pero ellas no hacen nada por fastidiarte la expedición. Ellas tienen un ciclo, una forma de comportarse, y tú tienes que saber interpretarlas. Y ahí está, en buena medida, la grandeza y la belleza de ascender montañas. Somos personas que hablamos o intentamos comunicarnos con una naturaleza muy compleja, pero por eso el juego es fascinante. Es una partida de ajedrez en la que te estás jugando no una victoria, ¿no? Algo mucho más, ¿no? Mucho más potente y mucho más decisivo y determinante. No, las montañas no son traicioneras, pero hay que saberlas leer, claro, sin duda. Hace poco estuviste, que me contaste, además a mí a nivel personal, una expedición a Alaska. ¿Cómo se podría resumir este viaje que has hecho hace unas semanas? Unos meses. Bueno, era un lugar pendiente, porque claro, el mundo es ancho y profundo, es muy largo, y no todo lo que me hubiera gustado ir cuando era más joven ha sido posible. Entonces había algunos lugares que se quedan ahí pendientes, y uno de ellos era Alaska. Alaska es la gran naturaleza, no solamente Alaska, podemos hablar de Patagonia y de tantos otros lugares del mundo. Es un lugar extremo, es, como dicen ellos, la última frontera, y es un lugar inmenso, extensísimo, deshabitado, y donde la naturaleza se enseñorea, vamos, casi sin mácula artificial o humana. Es brutal. Hay una Alaska de tramperos, de grandes ríos, de fauna salvaje, y después hay una Alaska de alpinismo, de grandes montañas. La cadena que se llama la Alaska, la cadena alasqueña, es una montaña muy al norte, bastante alta. El pico más alto, que es antiguamente se llamaba McKinley, ahora se llama Denali, tiene 6.200 casi, 6.193, y es muy alta para lo elevada que está de latitud, porque está casi en una zona subpolar, casi muy cerca del círculo polar ártico. En resumen, tiene unas condiciones que no se dan en ninguna otra montaña del mundo, de esa altitud, ¿no? Es el 6.000 más al norte de todo el hemisferio norte y también del hemisferio sur, es decir, a esa latitud no hay picos tan altos. En resumen, hay nieve, glaciares. Es una montaña bellísima, grandísima, donde no sabes si estás en una gran cordillera o en un gran mundo polar. Es una mezcla perfecta entre el mundo polar y el mundo de las grandes cordilleras, con lo cual hay más nieve que en el Himalaya, nieve más densa, más blanca, más nevadas, los glaciares son mucho más blancos que en el Himalaya, donde hay mucho más piedra, donde las rocas afloran mucho más en las paredes. Son montañas de merengue, pero unas montañas además con el sol muy tendido, que eso hace que siempre las luces sean muy sugerentes, no son esa luz un poco aplastante de las zonas tropicales, es una luz tendida que da unos contrastes y una belleza brutal en los atardeceres. Bueno, cuando fuimos no se ponía el sol, porque en las zonas polares, como sabemos, en los veranos de las zonas polares el sol nunca llega a ponerse en el horizonte, pero en resumen es una bellísima montaña, y no es una montaña fácil porque son muy grandes esas montañas. Desde que te deja una avioneta que te sube al mundo glaciar, porque si tuvieras que salir desde los pueblos sería casi imposible, dado la cantidad de agua y la cantidad de zonas de turberas y de bosques intransitables que hay a los pies de la cordillera. Una avioneta te transporta casi a unos 2.000 metros dentro ya de los glaciares, y de los 2.000 a los 6.200 ya tienes que caminar a lo largo, esquiar, escalar, de todo, a lo largo de unos 4.000 y pico metros de desnivel, en un terreno con un frío atroz. Cuando el sol se pone detrás de las montañas el frío es brutal, y con una amenaza de mal tiempo enorme, porque estás muy, muy, muy al norte y puede venir mucho frío, y aunque no venga mucho frío, hace mucho frío por decreto, porque estamos muy al norte. Los 30 bajo cero por las noches a 5.000, a 4.000 y pico metros es lo habitual en esta zona, con lo cual tienes que tener un extremo cuidado con no tener una congelación donde pones las tiendas por las ventiscas y por el viento. Es una belleza, y salió muy bien. Hicimos la montaña bastante rápidamente. ¿En cuánto tiempo? Pues en 12 días o 12 días o así hicimos la montaña. Tienes que transportar aquí, a diferencia del Himalaya y de otras montañas o del Perú,
o del Perú, quiere decir, el de los Andes, no puedes contar con nadie que te transporte nada, lo tienes que llevar tú todo a cuestas. Para eso cuentas con llevar una buena mochila, pero además de eso, un pequeño trineo, no tan pequeño, un trineo de 1,5 metros así, donde llevas todo, la comida y tal, hay que llevar el combustible, hay que llevar las tiendas. Entonces es una montaña muy exigente físicamente, porque en otras montañas puedes tener a un Sherpa que cuando llegas tienes la tienda puesta y que te está fundiendo agua y llegas y eso es, no se dice mucho, pero es bastante común en el Himalaya. Hay una, digamos, bueno, una colaboración muy decisiva en las montañas de Asia, en las montañas de América del Sur, etcétera. Aquí no, aquí todo, la comida, el poner tiendas, el quitar tiendas, el poner muros protectores para el viento, el abrir huella, todo lo haces tú, con lo cual al fin, no es una montaña teóricamente muy alta, porque si con 6.300 metros en el Himalaya no sería una montaña muy alta, pero al estar tan al norte, las condiciones de la atmósfera son un poquito más complejas, en el sentido de que los 6.000 metros de Alaska son equivalentes a los 7.000 y pico del Himalaya por la composición de la atmósfera. Con lo cual el mal de altura también da fuerte, más de lo que cabría pensar. Bueno, al final yo cuando fui creí que iba a ser más fácil. Al final volví pensando que en Alaska nada se regala y tuvimos bastante buen tiempo. Si tienes la mala suerte de coger una racha de una semana o 10 días de mal tiempo, te puedes volver casi sin ver la montaña. Wow. Oye, y me contaste una cosa muy curiosa, dada la protección que tienen allí de todo. La pregunta ya sabes por sí, dónde la va. limpieza, un poco escatológica. No, es escatológico, pero es muy revelador a esta montaña. Es un parque nacional de Estados Unidos, en el estado de Alaska, y en Estados Unidos sabemos la tradición y lo avanzados que están en los temas de protección de la naturaleza, y sobre todo de los espacios protegidos como parques nacionales y demás, que para ellos son casi un símbolo de la nación y demás. Entonces, el pico más alto de Norteamérica, el pico más alto de Estados Unidos de Norteamérica, y un parque nacional tan importante como este, pues cuidan muchísimo todos los aspectos relativos a la limpieza, etcétera. ¿Cuál es lo que estás sugiriendo? Pues claro, la pregunta es que todos los desechos humanos, es decir, todo lo que, todos los desechos mayores humanos, la caquita, exactamente, no te la puedes dejar por la montaña, porque al final va bastante gente al cabo del año, en los 3 meses más o menos que hay de expediciones que visitan el parque de Denali y el McKinley y el Denali, vienen a escalar esa montaña unos 1.100, 1.200, intentar escalar 1.100 o 1.200 personas. Si esas 1.200 personas todos los años van dejando sus desechos y año tras año se suman, porque con el frío que hace los desechos no desaparecen, llegaría que aquello estaría un estercolero, ¿no? Con lo cual te obligan a llevar un pequeño bote hermético donde tenemos que hacer todas las deposiciones. Y se congela todo, unas bolsas, y entonces tú cuando te vuelves para casa y subes a la avioneta de nuevo para bajar al pueblo, tienes que ir de nuevo al Parque Nacional y decirle, oiga, esto es lo que yo he hecho durante este tiempo. Pero una cosa que puede parecer escatológica... No, ¿Cómo? ¿Que te dijeron que estabas un poco estreñido? No, nos dijeron que estábamos muy en forma. No, ningún problema. Es una broma. Oye, hablando de otro tipo de basura, hace poco sé que con el Club Peñalara habéis hecho una recogida en la Sierra de Guadarrama de unos 800 kilos. Y no sé si, Pedro, tú has escuchado el término basuraleza, que es un término que han acuñado hace poco Ecoembes y unos proyectos que tienen para referirse a todos los residuos generados por el ser humano y abandonados en la naturaleza. Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención, tú esto vas a saberlo más, que por ejemplo para lo malo que es las colillas, la toxicidad para las aguas y los suelos, ¿no? Y que hay más de 5 billones de colillas de cigarros que son arrojadas cada año al entorno. Con todo esto que te estoy contando, con todos los años que tú llevas subiendo montañas en España, vamos a ceñirnos a España, ¿crees que hay más conciencia ahora? ¿Hay más suciedad ahora?
porque hay más gente en las montañas. Esa será clave lo que acabas de decir. Es decir, yo creo que hay mucha más conciencia. Cuando yo era jovencito, a la montaña íbamos muchísimas menos personas, pero vamos, de una forma tremenda. La afición a la montaña era casi una exotiquez, era algo raro, que cuando te ponías entonces los bávaros, aquellos pantalones bombachos que nos poníamos y tal, nos miraban en el metro como diciendo, ¿dónde irán estos? Entonces éramos muy pocos. Sin embargo, ensuciábamos proporcionalmente más. Yo creo que la gente tenía mucho menos conciencia, se comían las latas y se dejaban allí, o se medio enterraban. Fumaba mucho más la gente, muchos montañeros fumaban entonces, ahora fuman mucho menos, y cuando vas ahora a hacer algunas recogidas encuentras todavía cosas de aquella época, es decir, entonces había menos conciencia. Sin embargo, al ser tan pocos, la incidencia y la afección sobre la naturaleza era mucho menor, por una cuestión puramente de número, de estadística. Ahora va mucha más gente, pero la gente en general tiene la idea de que aquello no se puede dejar, salvo los lugares donde la avalancha es de tal calibre, nódulos, o sea, nudos de cruces donde van en verano, en invierno, donde pueden ser lugares de referencia, o que se van a bañar en verano, que se van pasan por caminos donde se aparcan muchos coches, donde están cerca de las entradas a las zonas de naturaleza. En esos lugares, lógicamente, ahora hay más basura que había antes. Sin embargo, yo creo que se va entrando en la buena vía, Un puerto de Navacerrada, por ejemplo, donde hay miles y miles de personas que van a tirarse con plástico por la nieve, que van con sus botes de refresco, que se les caen los guantes a los niños, ¿qué tal? Pues al final, cuando se va la nieve y llega la primavera y el verano, aquello ha quedado como un estercolero. Es una zona periurbana prácticamente, porque son lugares que están al lado de los coches, y al lado de los coches sí hay basura. Pero en el interior de las montañas, cuando te alejas un poco, yo creo que cada vez hay menos basura. Eso es así. Otra cosa es que los alrededores de los pueblos y las zonas, digamos, de aparcamiento y demás puedan ser. Pero en el interior de la montaña yo creo que la gente tiene mucha más conciencia de que no se puede dejar absolutamente nada. Yo ahora, entre mis amigos, raramente tengo que decir, oye, ¿qué haces con esa...? Antes llamabas la atención. Sí, y lo sigo llamando cuando es necesario. No, esto es una cáscara de naranja, ¿qué más da? Esto se degrada. ¿Pero qué narices se va a degradar? No es que se degrade, no se deje de degradar, es que a nadie le apetece ver las mondas que tú has ido dejando, por muy orgánico que sea ese desecho. Sí. Claro. Entonces, no cuesta nada absolutamente, hay que tener conciencia de que todo hay que sacarlo de allí, aunque solo sea por una cuestión estética. Es evidente que una cáscara de naranja se va a degradar antes que una colilla o que un plástico, etcétera. Es evidente. Pero es que, ¿por qué? Es una cuestión ya no solo del problema biológico, es un problema ético y estético. Es un problema ético y estético. Y yo a la naturaleza no la degrado o no la menosprecio tirando una cáscara de plátano. ¿Por qué? Si aquí no hay plátanos, ¿y por qué? Para la persona que vuelva a venir, que venga detrás de ti, va a encontrar en medio de un camino una cáscara de plátano, ¿le va a apetecer? ¿Te apetecería a ti encontrarlo? No sé quién me decía hace poco, que a mí me pareció muy visual, tú cuando vas a un museo, al Museo del Prado, tú lo dejas tal cual. Pues lo mismo tienes que comportarte. A una catedral. Exacto. Entras en una catedral y no te suenas los mocos y los tiras ahí. Pues no, si después va a venir alguien a limpiar. No, hombre, no. Totalmente. Pedro, recientemente has escrito la guía de parques nacionales, parques nacionales naturales, no sé si naturales de España. Lo mejor de la naturaleza de España. Lo mejor de la naturaleza de España. De la Lonely Planet. ¿Qué has redescubierto sí, al escribir esta guía? Porque claro, tú conoces como la palma de la mano. Conozco mucho España. Mejor las montañas que otras zonas, pero por mi condición también de profesor de geografía durante muchos años y porque me gusta mucho la naturaleza, pues bueno, creo conocer un poco nuestra naturaleza y nuestro país, y también muchas ciudades, porque la geografía no solo es naturaleza, es algo más que eso. Pero bueno, ceñándonos a lo que planteas, esto sí se ha editado en Geoplaneta, que es la que lleva Lonely Planet en España, y se editó en marzo del 21, más o menos. Se llama así, Lo mejor de la naturaleza de España, y refleja, se recogen los 16 parques nacionales que actualmente componen la red de parques nacionales de nuestro país, y hemos añadido otros 6, quiero recordar, otros 8
8 parques naturales que complementaban un poco algunos lugares que quedaban algo carentes de interés para que los turistas no solo pues iban a algún lugar de España que no había parques nacionales cerca, tuvieran algún otro lugar de naturaleza interesante. Lo que he descubierto es que tenemos un país absolutamente maravilloso, primoroso. Tenemos una naturaleza excelente porque no solo hay montañas, es que tenemos zonas muy áridas que hay que saberlas entender, quizás no entran tan fácil como los bosques, que son muy canónicos, los bosques todos, el frescor, el verdor y tal. Esto es una asignatura siguiente. Después del verdor y del frescor hay que saber entender también la aridez, hay que saber comprender qué está pasando en esos lugares, de dónde vienen, cómo se comportan, cómo la vida se adapta a estos nuevos ecosistemas, a estos distintos ecosistemas. Los humedales son extraordinariamente interesantes. El mundo volcánico de nuestras Islas Canarias es fantástico. Tenemos un muestrario de naturaleza que es que de verdad tenemos que sentirnos afortunados. Creo que tenemos un país extraordinario, es un país que está como a caballo en el gozne, en el tránsito entre muchos mundos, en el mundo eurosiberiano se llama, o mundo oceánico, que es el centroeuropeo. Estamos casi con zonas africanas o subsaharianas en el sur. Tenemos una cara oceánico-atlántica y una cara mediterránea pura. Y todo eso se conjuga en un territorio amplísimo, porque si fuéramos muy pequeños no podríamos tener tantas cosas, pero tenemos un territorio muy amplio que da, y un territorio muy amplio y muy variado también topográficamente. Nuestro relieve es no somos una llanura, o no somos solo una meseta, o no somos todo montañas, hay de todo, hay valles, Bueno, en resumen, por todo esto que acabo más o menos de enumerar, al final España es un auténtico muestrario de... Lo digo, me parece en el libro, que es que algunos geógrafos o naturalistas decían que era un pequeño continente, porque la variedad que tiene en España no es frecuente. De hecho, si empiezas a ver números, pues la cantidad de ecosistemas que hay en España equivale a casi el 80% de todos los que hay en Europa, cosas así, ¿no? Entonces, son los endemismos, bueno, es que somos un crisol donde se han cruzado muchas influencias y eso hace que tengamos un país absolutamente maravilloso. En otras cosas podemos no estar contentos con España, que tampoco tampoco está tan mal, no. Pero en naturaleza, de verdad que somos campeones. Qué bueno. Y si te tengo que preguntar qué lugar en el mundo, y incluye España, porque el otro día estaba preguntando, ¿qué lugar en España o en el mundo? Y digo, no. ¿Qué lugar en el mundo, España está incluido, te ha impactado más? Tienes que decidir uno, o dos, porque es que es una pregunta compleja. Sí, es una pregunta compleja. Hombre, vamos a ver. La Antártida. La Antártida es como, ahora que llevo muchos años sin ir, pero fui durante casi en 4 años, fui 3 veces, o en 5 años fui 3 veces. Llegó un momento que creí que iba a ir toda la vida a la Antártida, pero ahora se ha quedado hace muchos años que no voy. Y a veces la recuerdo como si fuera un sueño casi, porque es tan mágica. La soledad es tan... decía alguien, una amena soledad. Es tan fascinante la soledad de la Antártida, es tan virginal todo. La fauna se acerca a ti casi como curiosa, cuando en el interior de la Antártida hay muy poca fauna. Me refiero a las costas, a las zonas periantárticas, ¿no? Las zonas de las costas, ¿no? Subpolares, allí los elefantes marinos, estos es que no te temen porque es que no hay hombres, casi no hay huella humana, no hay presencia humana continuada. Eso hace que todo además es sublime. Cuando la galerna llega, el mar es brutal, te sobrecoge. Cuando llega una puesta de sol en un icefield, en una especie de desierto helado, de esos que son pues como grandes masas de hielo que se meten dentro del océano y que son verdaderamente desiertos de hielo, pues dices, cuando subes, como subí al pico más alto de la Antártida, que se llama el Monte Vinson, en el año 90, fui el primer español junto con Jerónimo que subimos a esta montaña, y sabes que a tu alrededor, en ese momento estábamos solos, nos dejaron allí, una avioneta nos dejó, y sabíamos que en 500 kilómetros a la redonda, es decir, como toda la península ibérica, en toda la península ibérica los únicos habitantes éramos nosotros, y estábamos a casi 5.000 metros de altitud. Y dices,
bueno, te puede sobrecoger tanto que te anule, pero si te ves capacitado, entonces éramos jóvenes, fuertes y audaces, pues decidimos que aquello era una experiencia única. No, bueno, teníamos una radio para llamar, que podrían venir a buscarnos en caso de una emergencia muy grave y tal. Hay que jugársela alguna vez un poquito en la vida si quieres tener sensaciones como estas o experiencias como esta. La Antártida es brutal, la Antártida es inmensa, y cuando vuelas allí, cuando te estás acercando y te dejan en un lugar de estos, vas horas sobre un desierto blanco. Bueno, primero un mar que está todo congelado y que está lleno de formas curiosas, es una mezcla de blanco y azul raro, se va congelando. Después llegas ya al hielo de las plataformas heladas que se meten dentro del océano, y después vas empezando a ver afloramientos de rocas que perforan el hielo y que son lo que se llaman los nunataks, que tienen un nombre muy bonito. Bueno, la Antártida es brutal, es sublime. Cómo sopla el viento en aquel lugar. Bueno, la Antártida es un lugar único y que tenemos que tener muchísimo cuidado en preservarla bien, porque es uno de los grandes mecanismos de equilibrio de todo el planeta. Y después, pues yo diría que otro de los lugares que son absolutamente inigualable es lo que se llama Concordia. Concordia es un lugar donde confluyen varios glaciares en la cordillera del Karakorum, y a su alrededor hay algunos de los picos más impresionantes de la Tierra, entre ellos el K2, la segunda cima de la Tierra, 8.611 metros sobre el nivel del mar, que yo creo que es la montaña más bella del planeta, el K2, y entonces llegas allí y te estás rodeado de montañas de 7.000 y de 8.000 metros en un ambiente que es la gran catedral, el gran atrio de las montañas del mundo, ¿no? Cuesta llegar allí porque hay que caminar sobre glaciares durante varios días en un país que yo quiero mucho, pero que no es un país fácil, como es Pakistán. Entonces todo eso le da una dureza, pero a la vez una belleza austera que es maravillosa. Entonces Concordia y la Antártida. Pero hay otros muchos lugares más amables, o sea, más soft, más amables y más tranquilos, así, que son también maravillosos. ¿Y en España, en España? Bueno, en España yo creo que el lugar más bonito bajo un punto de vista paisajístico, esto bueno, es complejo, pero cada día nos queremos un tipo de paisaje, porque los paisajes también los llevamos dentro, pero yo creo que el Valle de Ordesa, Monteperdido de Ordesa, es uno de los lugares más bellos de toda España, de la península. Monteperdido, Ordesa, Añisclo, Escuaín, el Valle de Ordesa, Pineta, las montañas plegadas de Monteperdido con esas formas geológicas tan interesantes. Sí, yo creo que el Pirineo está, pero hay tantas montañas. Tenemos una suerte porque las montañas cantábricas son maravillosas, porque Sierra Nevada en su masividad, porque Sierra Nevada es una montaña enormemente grande, pero algunos pueden pensar que es demasiado panda, demasiado grande y poco variada, pero esa grandeza en invierno es brutal. Bueno, las montañas de Andalucía, como la Sierra de Segura, es que tenemos tal variedad que de verdad es difícil escoger. Es difícil coger. Pero bueno, vamos, la misma Sierra de Guadarrama, que está llena además de cultura y de historia, también es una maravilla también, ¿no? Sí, cierto. Y no sé si te queda algún sitio por conocer, ¿te queda claro algún que sitio que ansías? Sí, bueno, me hubiera gustado mucho y no lo veo fácil porque está muy lejos y ahora ya soy un pobre jubilado, pero me hubiera gustado conocer Nueva Zelanda, por ejemplo, las montañas. ¿Cómo que me hubiese gustado? Me hubiera gustado, o me gustaría, vamos a dejarlo ahí. Vale. No, hombre, no es tan fácil, ya cada día va siendo algo más complicado. Y además ahora si voy ya no podrías, o podría, bueno, quién sabe. Hay unas montañas en Nueva Zelanda absolutamente maravillosas. El Monte Cook, que tan solo tiene 3.700 metros, pero es una montaña sublime, enorme, porque parte prácticamente del mar. Los Alpes neozelandeses son un lugar fantástico. Hay montañas en Siberia, en la península de Kamchatka, unos volcanes que también tienen que ser fascinantes porque es un lugar remoto. El lago Baikal es donde estuve a punto de ir y cuando llegó la pandemia, a un mes de ir no pude ir porque llegó la pandemia. Hay muchos lugares, sí. Etiopía dicen que tiene unas montañas maravillosas. ¡Wow! Islandia no he estado y es un gap que tengo ahí, una falta que tengo. He estado en Groenlandia, he estado en Alaska, he estado en Canadá, pero siempre quedan lugares. Y siempre quedan lugares en España, ¿eh?
Claro. Claro, Pero bueno, siempre todavía quedan lugares te queda en mucho España. tiempo. Claro, Pedro. no, por supuesto. Y además se trata de que quizás lo que hay que hacer es cambiar. Hay que pixelar con más detalle. En vez de coger grandes cosas, vamos a lugares más pequeños. Siempre, eso es una lectura y que siempre decía a mis alumnos cuando era profesor de geografía en la Autónoma, que lo que hace falta cuando no se puede abarcar grandes espacios, hay que mirar con detalle. Y entonces encuentras el mismo interés, pero en espacios más reducidos. Siguen produciéndose las mismas emociones. Qué bonito, tener otra mirada. Y los talentos para la montaña los conocemos y esta pasión que estás describiendo es preciosa, pero ¿hay algún talento que tus amigos desconocen? ¿Mío? Sí, una faceta que tengas por ahí. No, que desconocen no, porque ya mis amigos llevamos muchos años juntos y me conocen para bien y para mal. No, a mí me hubiera gustado ser mejor dibujante, porque tengo facilidad para ser dibujante y no lo para hacer tus diarios, ¿no? No, sí, pero no solo eso, el dibujante de naturaleza. Yo tengo un maestro que es íntimo amigo, mayor que yo, que fue profesor mío en la universidad, pero a partir de ese profesor nos hicimos muy amigos y hemos sido compañeros en muchas expediciones, en algunas maravillosas y en algunas dramáticas, que es Eduardo Martínez de Pisón, con el que es un referente en la naturaleza española y en la ciencia española de la geografía y demás. Y Eduardo tiene la suerte de que tiene una mano prodigiosa. Dibuja como si le saliera solo, es como un milagro. Tiene un don, pero no solo ve una montaña o un bosque o un valle, sino que ve una situación que puede ser pintoresca, de un pastor Yo recuerdo una vez en un aeropuerto en Perú, volvíamos y llegaron unos niños que nos querían limpiar las zapatillas. Nosotros le decíamos, ¿no ves que no puedes limpiarnos? No limpiabotas. Y entonces él se puso muy simpático. Espera, y les hizo una caricatura de ellos a lo nuestro y se lo regaló y los niños se fueron emocionadísimos. Pero en un momento, en unos segundos, captó la situación con ironía, con humor, con bondad también, ¿no? Y se lo regaló. Eso, tener esa capacidad de dibujar, que siempre me dijo mi familia que tú lo tienes, porque yo cuando me costaba dibujar, me costaba estudiar, inmediatamente empezaba a rellenar papelitos de dibujos y demás, ¿no? Eso al final no se sabe por qué, quizás por pereza y tal, pues lo he ido dejando y es algo que se me ha quedado ahí en el tintero. Y después me hubiera gustado curar, ser un buen médico. Tengo facilidad para los temas de salud y demás, y cuando he ido a expediciones con médicos que íbamos, he sido siempre el ayudante y me decían, tú tienes ojo clínico. Bueno, pero tienes otros muchos talentos. No, sí. No, talentos tengo. Simplemente quizás que sé explicar lo que siento y vivo. Eso quizás es el único talento que tengo, ¿no? Y es muy importante porque lo transmites y describes con muchísima pasión y esto la verdad es que no es fácil encontrar. Para acabar, Pedro, si te pregunto qué canción te recuerda algo bonito que hayas vivido, ¿qué canción te viene a la cabeza? Bueno, cuando empezamos a ir a Perú, llevábamos casetes, llevábamos casetes y acuerdo algunas canciones así. Entonces vivíamos épocas de mucha reivindicación. Mercedes Sosa, toda la canción hispanoamericana reivindicativa, no sé. Y también en aquellos momentos, ahora está muy olvidado que nos emocionaba mucho. A mí me emocionaba especialmente mucho Luis Eduardo Aute, que tenía esa hondura y esa... Bueno, esas son las canciones de aquella época, de los finales de los 70, principios de los 80, que las oíamos, claro, llevábamos 2 o 3 casetes y acabábamos con ellas en la cabeza que ya nos repiqueteaban, ¿no? No sé, bueno... Se te enganchaba la cinta. Sí. Después, en general, me ha gustado bastante el mundo de los cantautores, que quizás evocaban mundos que, debido a que me dediqué demasiado a la naturaleza y demás, pues se me quedaron ahí el mundo noctámbulo de ese Madrid maldito, de ese Madrid de la movida y tal. Ese que dicen que existió. Ese que dicen que existió y que yo me lo creí y pensé que me lo había perdido porque estaba todos los días por ahí por el monte y que tenía un aura un poco mítico, ¿no? De ser un poco así, pues malote y tal, y que decías, joder, qué bien se lo debieron pasar mis colegas de la clase cuando se iban a Malasaña y tal, y yo andaba atontado. Pero entonces quizás lo he mitificado, y cuando canta Sabina esas cosas y tal, pues eso me... Pero vamos, no sé. Me ha quedado claro, me quedo con Aute, porque yo también lo siento así. Sí. Y bueno, finalmente para agradecerte el tiempo que me has dedicado, que nos has dedicado aquí en Flipo Viajando, me gustaría regalarte este perfume
que te doy, que te hago entrega de, aquí tienes, de Issey Miyake, que es una marca japonesa con la que Rusticae comparte unos valores muy similares, que es el lujo de lo esencial, que eso también es un poco la naturaleza, y el respeto pues a los recursos de la naturaleza. O sea que, como ves, compartimos también valores contigo. Y la historia de este perfume es preciosa porque hay un tributo al agua y entiende que la naturaleza es la mejor perfumista, y en concreto este perfume de hombre es como cuando el agua se encuentra con el cedro, ¿no? Con la madera. Qué bonito. O sea, yo digo, mira, te va a encantar. No, sí. Uy, bueno, es que no hemos hablado de tantas cosas. Ya, pero, es que pero no hemos hablado de tantas cosas, pero sí, pero el olfato, como una percepción de la naturaleza, yo cuando digo, ¿qué olor te gusta? A veces pienso, no me hace falta más que el olor a los pinares de Balsaín, a los pinares de Balsaín, cuando un día hace un poquito de calor en primavera y dices, es que todo lo que me evoca ese olor es paz, es armonía, es amabilidad. O cuando florecen los retamas de la montaña, ¿no? Los olores de la naturaleza son absolutamente... También los perfumes, porque están basados en esas esencias, pero bueno, te lo agradezco muchísimo. Creo pues que me gusta mucho, ¿no? Que esta marca diga que la naturaleza es la mejor perfumista. O sea, qué bonito. Me parece precioso. Qué bien. Pues muchísimas gracias. Nada, de verdad, pues a Isabel, ti, muchísimas Pedro, gracias. ha sido un placer y sinceramente me quedan muchísimas preguntas porque tienes tanto viajado, tanto vivido y lo expresas con tanta pasión, te sale de cada poro que tienes en el cuerpo que es una delicia y bueno, ya sé que también no nos ha dado tiempo tampoco a hablar de todos los libros que has escrito y en fin, pero que Pedro, un placer enorme haber estado contigo aquí en Flipo Viajando. Pues de verdad que ha sido para mí un regalo este rato y solo que los oyentes se queden con la idea de que en la naturaleza hay mucho bienestar y mucha armonía, nada más, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro. A ti, Isabel, gracias. Y nosotros ya nos vemos en el próximo capítulo de Flipo Viajando.